Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos una vez más a nuestra clase de Historia de la Educación y la Pedagogía. Bien, después de haber ya analizado sus programas, haber visto nuestro calendario académico, enterarse del material que vamos a leer y cómo vamos a interactuar con la página, procedemos a nuestra primera sesión, podemos llamarla así, en este camino que iniciamos con respecto a la historia de la educación y la pedagogía. Como primer momento, los invito a que hagamos un análisis personal cada uno ahí en su casa sobre estas tres preguntas. Pausemos aquí nuestra presentación y vamos a responder cada uno en su cuaderno o en el computador o en su tablet o como lo manejen estas tres preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía? Y vamos a agregarle una cuarta que no está ahí, pero que a lo largo de las clases nos daremos cuenta que están ahí de manera subterránea, no oculta, de qué hablamos cuando hablamos de didáctica. Bien, pausamos esta presentación aquí y vamos a responder las preguntas. Bueno, acabamos ya de responder nuestras preguntas, de pensar un poco sobre esas situaciones que nos corresponden en este momento. Como les decía en el video anterior acerca de la introducción de la asignatura, estamos ante un marco formativo para nosotros como futuros maestros. Siempre que hablamos de historia estamos hablando de un recorrido en la línea del tiempo. Pero dentro de ese gran recorrido que es la línea del tiempo del individuo en su marco histórico, vamos a mirar un fenómeno que se llama educación, la cual está constituida por dos ramas que se llaman pedagogía y didáctica. Por eso les propuse una cuarta pregunta. Cuando hablamos de historia, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de un conocimiento que se ha adquirido mediante la investigación. ¿Qué es esa investigación? Indagar, informarse, analizar, entender unos hechos o acontecimientos que han marcado toda la evolución del hombre dentro de lo que llamamos nuestra línea del tiempo, nuestro marco en los pasos del tiempo. Bien, entonces eso hace referencia al problema de la historia. Entonces, que nos quede claro que en esta asignatura lo que vamos a ver es unos conocimientos, pero que no está muerto. A veces la gente dice, ¿para qué estudia historia? ¿Yo para qué quiero usar historia? Pues porque además del lema de que quien desconoce la historia está condenado a repetirlo, es para entender dónde surgió el hombre de hoy. El hombre de hoy se debe a una historia en un marco y en un plano en línea temporal. Y en nuestro caso es dónde surgió esa educación de la que hablamos hoy. Esa es nuestra pregunta inicial. ¿Para qué? Para un proyecto final que vamos a presentar en nuestra tercer corte académico. Ténganlo en cuenta, por favor. Además, en la línea del tiempo hablamos de unos hechos concretos en unas formas sociales. Y eso lo veremos, esos hechos los veremos a medida que vayamos avanzando, como situaciones que se dan y están ahí, que nos permite conceptualizar un proceso llamado educación. Bueno, es importante que cuando estemos pensando en esto de la historia reconozcamos estas palabritas que están aquí abajito en el tercer punto y es, siempre que hablamos de historia estudiamos la ontología, es decir, lo que sucede en el sujeto y sus propiedades. ¿Por qué? Porque así podemos entender cuáles son las características del profesor, cuáles son las características del estudiante. Hablamos de la epistemología o también conocida por otros como gnoseología o por otros como teoría del conocimiento. Es decir, siempre que hablamos de la historia de la educación y la pedagogía, nos planteamos unas preguntas a nivel epistémico, es decir, sobre los principios, las bases y los fundamentos de todo conocimiento. ¿Cuál es la epistemología de la historia de la educación? Es decir, cuáles son los principios que nos permiten entender
ese fenómeno llamado educación. Entonces analizamos al profesor, al estudiante, al currículo, a la didáctica, a la enseñanza, al aprendizaje, a la escuela, a la evaluación y a la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, para entender la educación, importa mucho entender una rama que se llama las ciencias de la educación, porque de ahí vemos que hay distintas formas de entender y estudiar al sujeto, tanto aquel que enseña como aquel que es enseñado. En esa línea nos permite o nos aporta mucho la antropología, como la filosofía, la psicología y la sociología, entre otras. Y por último, es básico que cuando estemos analizando la historia pensemos en esta palabrita que aparece en negrita y cursiva, paradigma. De manera sencilla, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo. Cada sociedad tiene su modelo a lo largo de la historia. En este momento, por ejemplo, podemos pensar que este modelo de la educación se rige no de manera única y totalitaria por la tecnología, sino que encuentra allí unos principios que le permiten autorreplantearse, autoadecuarse, autodireccionarse en función a nuevas prácticas sociales. Bueno, este fenómeno histórico, pues como ya lo vamos dilucidando, lo vamos a ver en función de la educación. Cuando hablamos de la educación, ¿en qué hay que pensar primero? Pues en el sujeto que enseña y el sujeto que es enseñado, y en la sociedad. La educación es un bien cultural. Por eso, cada país, cada sociedad tiene sus formas educativas que se entienden y se aprenden dentro de un marco social. Un marco social donde importan mucho las formas de relacionarse. Por eso a algunos les ha dado bastante duro estos procesos actuales en medio de esta pandemia, porque su forma de relacionarse no está básicamente mediada por estos aparatos tecnológicos, sino por el encuentro cercano uno a uno. En educación hablamos de problemas técnicos y de problemas generales, es decir, cómo hacer la educación, para qué se hace la educación, de qué manera se da la educación, con quiénes educamos, entre otras. En la educación se da un fenómeno, proceso, relación, teoría, práctica. La educación es una puesta en escena que se conceptualiza. O al revés, hay una conceptualización que se lleva a una puesta de escena. Seguimos hoy en día indagando y preguntándonos si la teoría lleva a la práctica o la práctica lleva a la teoría. En nuestro caso vamos a estudiar la historia de la educación desde el plano en el que las dos se fusionan, se conectan, están en una línea. No es que la práctica lleve a la teoría o que la teoría lleve a la práctica, sino que es un ejercicio continuo de teoría y práctica. Y así nacen dos conceptos básicos de los que ya les estoy hablando desde que iniciamos esta presentación, que son la pedagogía y la didáctica. Y eso lo veremos cuando estudiemos toda la línea del tiempo y ustedes expongan tanto a nivel de Colombia, a nivel del bilingüismo o a nivel universal nuestro fenómeno. Importante en la educación tener en cuenta estos conceptos: currículo, evaluación, enseñanza, aprendizaje, docente, estudiante, escuela y sociedad. ¿Alguna pregunta está ahí? Paremos la presentación y miremos si hay alguna pregunta para proponer entonces. Bueno, ahora ya vimos un poquito ideas generales de educación, ahora miremos unas ideas de pedagogía. Les traigo esta imagen que se llama Pedagogía 2.0 porque hoy en día se habla de educación 5.0 como una metáfora del fenómeno de la tecnología, de la web, donde se habla de la web 5.0. ¿sí? Es decir, hoy la tecnología impacta en la educación en cuanto esa forma de darse la tecnología invita a que se dé una nueva formas pedagógicas de educar al hombre y a la sociedad. ¿sí? Ustedes en modelos pedagógicos pues verán que existe un modelo pedagógico que centra toda su energía en este esquema de la virtualidad y de la tecnología. Cuando hablamos de la educación como práctica, hablamos de la didáctica. Cuando hablamos de la educación como teoría, hablamos de la pedagogía. Como les dije atrás, pues hay unas disciplinas o ciencias que enriquecen a la educación,
como es la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la economía, etc. Aclaremos un punto de partida más. Siempre que hablamos de educación hablamos de una ciencia que está constituida por dos ramas o disciplinas que son la pedagogía y la didáctica. Por eso, en nuestro trabajo de esta asignatura lo que hacemos es un ejercicio de mirar lo que sucede en la línea del tiempo en esa ciencia llamada educación en sus dos componentes llamados pedagogía y didáctica. Bueno, les hablé atrás del que el paradigma, y el paradigma importa mucho para entender que eso es lo que cambia. ¿Sí? Por ejemplo, hoy a una educación de hace 40 años que sigue existiendo, aunque pues pensemos que ha cambiado, pero cuando actualizamos nos damos cuenta que ustedes que son los que están formándose son los que deben cambiar esas formas pedagógicas. Lo que van a cambiar es el paradigma, es decir, es el modelo o la concepción que se tenga de la educación, de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, y siempre supeditados a unas preguntas como ¿para qué educar? ¿Por qué educar? ¿A quién educar? ¿Con qué educar? ¿Cómo educar? A todas esas preguntas las respuestas nos permiten una comprensión del paradigma educativo. En esa línea existen varios filósofos, antropólogos, psicólogos, sociólogos que nos hablan sobre el concepto de paradigma. Sin embargo, para que tengamos una idea general y de partida, vamos a detener aquí la presentación y vamos a analizar estas tres definiciones de Platón, de Thomas Kuhn y de Joel Barker sobre qué viene a ser un paradigma. Paramos y analicemos. Pero además, dentro del paradigma hay que diferenciar estas tres palabras, lo que es un paradigma, lo que es un concepto y una teoría, porque todo lo que vamos a analizar en esta asignatura deviene en una conceptualización que nos permite teorizar para replantear paradigmas. ¿Ven el juego? En una conceptualización, como vemos aquí en esta palabrita, una conceptualización que nos permite elaborar una teoría para proponer un paradigma de acción. Bueno, eso que acabamos de ver está enriquecido bibliográficamente por el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, en el que vamos encontrando aportes a nuestros tres conceptos básicos, que es con los que quiero que partamos nuestro trabajo, la historia de la educación y la pedagogía. Bueno, 4. Historia, educación, pedagogía y didáctica. Bueno, cualquier inquietud, duda, comentario, en clase nos veremos y hablaremos. Ahí en un correo les voy a ir mostrando cómo vamos a hacer las exposiciones, cómo vamos a trabajar y qué es lo que sigue en este camino. Una vez más, vamos hacia adelante. Un abrazo para todos y nos vemos en clase.